Hola amigos, soy Ángela Marcela Rodríguez Romero, maestrante en Innovaciones Educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy hablaremos sobre la manifestación cultural bajo la mirada de la multiculturalidad y el proceso educativo. Para abordar este tema es necesario conocer sobre cultura, multiculturalidad, interculturalidad de educación y finalmente en educación. Iniciamos entonces hablando sobre cultura. Pues basándonos desde sus inicios, cuando el sofista Calícles en Roma con los estoicos, miraban estos conceptos desde la parte de la transición histórica del mundo rural al mundo urbano. Desde 1960 ha cambiado relativamente hasta la actualidad, donde significa la afirmación de las identidades específicas nacionales, sexuales, éticas y religiosas. Por lo tanto, miraremos este término desde diversos puntos de vista. Tomamos entonces a Octavio Paz, que la define como un conjunto de creencias, valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales y modo de producción que caracterizan una sociedad. Es todo aquello que se cree. Ahora, Edward Halls la divide en dos, en cultura interna y cultura externa, donde la cultura interna engloba a la conducta, creencias y valores de nuestra propia cultura. Es decir, es la que determina nuestra conducta cultural por enfocarse más en los sentimientos e ideas. Ahora, la cultura externa es la que interactúa y puede ser adquirida a través de la observación, educación y la instrucción, ya que es más fácil de aprender y cambiar, por ejemplo, las costumbres, las comidas, el lenguaje. La cultura no surge por obligación, eh, esta se funda en sí misma y por las necesidades de los seres humanos y su aprobación. Por lo tanto, podemos decir que la cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Cada vez los cambios y transformaciones culturales son más y abarcan economía, sociedad, tecnología, va surgiendo nuevas necesidades y los países tienen que adaptarse al cambio. Inclusive deben adaptar algunas políticas para poder reconocer a estas identidades. Finalmente, pues el cambio cultural es adaptivo y constituye un proceso constante. Ahora bien, hablaremos sobre las características de la cultura. Entonces, iniciamos que las culturas que están en contacto se influyen mutuamente. Toda cultura tiene historicidad. Está inscrita en el tiempo y sufre influencias y modificaciones a lo largo de su devenir histórico. Ahora tenemos que toda cultura es compleja por tratarse de un conglomerado de conocimientos, normas, costumbres, creencias, creaciones simbólicas y materiales. No se le puede reducir a un esquema lógico, sino describirla como un sistema en el que estos elementos interactúan y se modifican constantemente. Dentro de las características también tenemos que todas las culturas son dinámicas por estar insertas en el devenir histórico y en el ámbito geográfico determinado. Estos factores son modificados por la propia sociedad o factores externos que requieren cambios técnicos, productivos de organización y de jerarquías sociales. También tenemos entonces que ninguna cultura está exenta de contradicciones. Según se manifiesten sus dinámicas sociales y productivas, se dará tensión entre grupos e individuos sobre la interpretación de sus creencias, las discrepancias sobre el orden jerárquico establecido, las aceptaciones o modificaciones parciales de sus características sociales, sus normas, los conflictos entre los sectores geográficos, lingüísticos y religiosos. Ahora, todas las culturas son heterogéneas. Solo el estereotipo y la ignorancia del observador puede calificar a una sociedad de homogénea. En una sociedad cualquiera, en cualquier grado de desarrollo técnico en el que se encuentre entre sus miembros, existen diversidad de intereses, de concepciones del mundo, en escalas de valores, necesidades vitales, comportamientos cotidianos tan variados como los que supuestamente se diferencian y distancian de una cultura a otra. Cada cultura está sometida a influencias internas y externas.
Las culturas son permeables tanto a los efectos positivos como a los negativos del contexto en el que se encuentran inmersas. La mundialización les afecta a todas. Genera hegemonía, crisis de identidad, migraciones voluntarias y forzosas, conflictos y alianzas. Finalmente, tenemos que las culturas en contacto se influyen mutuamente, sea a través de la convivencia, el conflicto, los intercambios comerciales, religiosos, lingüísticos o de conocimiento, tanto teóricos como prácticos. En todas las culturas hay infinidades de elementos mestizos que se manifiestan con mayor o menor fuerza según la relación en la que exista entre culturas que estén en contacto. Por lo tanto, podemos puntualizar ahora sobre la multiculturalidad. Conocemos entonces que cuando en un mismo espacio físico-social convergen o coexisten diferentes culturas de forma tolerante y respetuosa, sin que ninguna predomine en la otra, se habla de multiculturalidad. De hecho, la multiculturalidad no supone un intercambio importante entre las culturas, sino más bien la coexistencia armoniosa de entre ellas. En este sentido, implica que la aceptación y el reconocimiento de valores culturales distintos a los propios. Su diversidad cultural puede estar marcada, por ejemplo, por diferencias en cuanto a las creencias religiosas, sus lenguas, sus etnias o género. Además, la multiculturalidad es una posición ideal desde la cual se puede reconocer, respetar y promover la diversidad cultural. Ahora hablamos sobre las características de la multiculturalidad. Entre las características hablamos generalmente sobre que promueve la convivencia en armonía entre diferentes culturas, acepta y reconoce la presencia de todas las formas culturales sin renegar de ninguna y dentro de un marco de igualdad. Evita los estereotipos y prejuicios que existen en torno a las diferentes formas culturales. Promueve la tolerancia y respeto entre la diversidad cultural, defiende el derecho a la diferencia y rechaza la discriminación y marginación. Es decir, a nivel general, si no existiera la multiculturalidad, todos seríamos iguales, todos tendríamos las mismas creencias y actuaríamos del mismo modo. Esto limitaría nuestro crecimiento y desarrollo como seres humanos. La multiculturalidad nos permite ampliar nuestros horizontes y la forma en la que pensamos y podemos percibir el mundo. Por otra parte, ayuda a reforzar el autoestima en los individuos al reconocer y respetar a miembros provenientes de diferentes culturas y a consolidar la identidad cultural propia. Entonces hablamos sobre la interculturalidad. La interculturalidad es la interacción entre culturas. Si bien la interculturalidad está basada en el respeto de la diversidad, la integración y crecimiento por igual de las culturas, no está libre de generar posibles conflictos tanto por la aceptación o por el mismo proceso de aprender a respetar, pero con la diferencia de que estos conflictos se resolverían mediante el diálogo y escucha mutua, primando siempre la horizontalidad en el proceso, teniendo en cuenta que la horizontalidad es decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración, convivencia armónica entre ellas. Debemos tener en cuenta que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel geográfico y cultural como cualquier situación que presenten diferencias de cualquier tipo. Entonces hablamos sobre la interculturalidad y la educación. La educación intercultural debemos entenderse que es un proceso pedagógico que involucra a varios sistemas culturales. Nace del derecho individual y colectivo de los grupos étnicos que conllevan no solo a gozar del derecho de la educación como los ciudadanos, sino también el derecho a mantener y cultivar sus propias tradiciones, culturas, valores, pero también de la necesidad de desarrollar competencias interculturales que permitan a cualquier ciudadano de cualquier lugar del país
pertenezca a la cultura hegemónica o no, a poder convivir democráticamente con nosotros. Una manera de pensar una propuesta de educación intercultural es abordándola desde diferentes ámbitos de acción, sea hacia uno mismo y sus pertenencias, que lo vemos como la identidad, sea al otro, que es la convivencia, o hacia el mundo referencial, que es el conocimiento. Iniciamos sobre la identidad. En lugar de las pertenencias del individuo, el objeto de este campo es lograr que los educandos asuman con libertad sus pertenencias y tradiciones, valorándolas y sean capaces de establecer entre ellas un vínculo fecundo e innovador. Cuando hablamos de convivencia, quiere decir con el otro, mi interacción con el otro. El convivir, el que construye entonces así una ciudadanía intercultural. El desafío de una educación intercultural en este campo es lograr que los educandos generen una ética de reciprocidad en diversos circuitos y que interactúen entre sí. Finalmente tenemos el ámbito del conocimiento, del mundo referencial. Hay diferentes formas de percibir el mundo, de contextualizarlo y representarlo. El desafío de una educación intercultural en ese campo es romper la lógica de una sola fuente y forma del conocimiento. Entre más interactúo con mi entorno, con mi sociedad, puedo generar mejor conocimiento. Ahora bien, conocemos un poco sobre la educación y la cultura. Por lo tanto, nace la etnoeducación. La implementación de la etnoeducación reglamentada en el decreto 804 de mayo de 1995 para las instituciones educativas escolares, privadas y oficiales es una tarea pendiente para el país. Este tipo de educación se sustenta en el derecho de las comunidades y sus miembros de compartir saberes y vivencias con miras a mantener, crear, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo a las culturas, lenguas, tradiciones y fueros propios de un grupo étnico. La etnoeducación entonces trata de mantener una educación inclusiva, dignificante y de calidad, responde a las condiciones específicas de las poblaciones, genera investigaciones propias y promueve experiencias significativas entre los integrantes de las comunidades educativas. Por ello, la educación particular para las etnias se basa en los principios de libertad, legitimidad, integridad, oportunidad y el derecho a la igualdad y no a la discriminación. Es fundamental establecer este tipo de educación en todas las instituciones educativas porque entre los niños, entre más conozcan y respeten los diferentes grupos étnicos, se llega a una mejor convivencia social. Entonces es necesario culminar planteando que la forma de la etnoeducación genera ventajas educativas relevantes para los niños y niñas, puesto que posibilita mitigar el bullying, la discriminación, los prejuicios, la marginación que por desconocimiento cultural de los aportes históricos, políticos y sociales se ejercen sobre los integrantes de grupos étnicos. Además, las pedagogías étnicas propician aprendizajes colaborativos que son reveladores de las prácticas comunicativas de los seres culturales y circulan entre las poblaciones. Finalmente, la importancia de la etnoeducación radica en impulsar la visibilidad integral de los aportes y conocimiento de los grupos étnicos en el desarrollo del país y ayuda a modificar los imaginarios negativos que se han construido sobre unas poblaciones minoritarias. Es necesario y fundamental conocer nuestra historia, darle la importancia a esta historia y así poderla representar en una forma de respeto y convivencia hacia los estudiantes. Por lo tanto, es fundamental que se establezca la importancia de esta para que los estudiantes desde la parte educativa puedan entender y respetar las diversidades culturales que en nuestros países en Latinoamérica son ricos. Muchas gracias, muchas bendiciones.